¿Quién está por aquí? Está Iñaki, Alejandro. Hola, ¿cómo estás? Iñaki, ¿qué tal estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, ¿vives en México? Sí, aunque ahorita estoy en Guadalajara. Ok, muy bien. Es que con ese nombre pensé que eras vasco, ¿no? Sí, hay por ahí descendencia vasca. Ok, bueno, estamos esperando unos minutitos para que más gente se vaya sumando, ¿eh? Pero en 2 minutos comenzaremos el programa. Ok, ¿por qué estás interesado en liderazgo? Bueno, creo que es un tema importante con el cual pues tienes que ir utilizando algunas herramientas a la hora que diriges a diferentes equipos de trabajo en función de diferentes retos que enfrentas en lo personal o en lo profesional, ¿no? Entonces es interesante actualizarse y conocer siempre un poco más, ¿no? Y aprender. Es parte, Okay. es parte de lo que hago. Bueno, pues en este momento pues hay muchas cosas por hacer en gestión de equipos, ¿no? Desde Sí, casa, en línea o no sé cómo lo estáis haciendo, cómo os estáis organizando. estamos en línea desde hace un año y ha sido un Fíjate. reto diferente romper un poquito con esas barreras y hemos tenido que implementar algunas cosas de seguimiento a distancia que han funcionado y otras estar buscando estar cerca de alguna forma sin ser intrusivo. Entonces ha sido un reto, pero ahí vamos. Ok, bueno, pues yo creo que va a venir muy bien este programa de liderazgo, ¿no? Es un placer siempre hablar con descendientes de vascos o con vascos. Siempre tengo muchos amigos vascos, son mis favoritos, comen bien, se visten bien, hacen las cosas bien, todo lo hacen bien, no sé por qué. Pues si os parece, Juegan fútbol bien también, ¿no? También juegan juegan al fútbol bien. fútbol bastante bien, aunque el Real Madrid juega mejor, pero bueno. Okay. Bueno, No Pues no sabía que sé, íbamos a hablar de fútbol. no, pero también aquí a lo que toques tienes a alguien siempre que te va a acompañar, ¿ok? Pues si les Gracias. parece, pues comenzamos presentando, ¿no? Este programa que se llama Sumar Líderes. Lo conforman 3 ponentes principales, que es Arturo Ortega, perdón, Miguel Ángel Luna y Francisco Vaca. Los 3 con un enfoque diferente, siempre pues en la línea que estamos comentando ahora, ¿no? De entornos digitales, habilidades blandas, gestiones de equipo, todo lo que es disrupción y transformación, que también en entornos de incertidumbre, como estamos viviendo con esta pandemia, pues ha sido necesario desarrollarnos en muchas de nuestras habilidades. Como ha dicho muy bien Iñaki, ¿no? Estar cerca sin estar agobiando. Entonces, pues si les parece, sin más preámbulo, pasamos con Arturo Ortega. Les hago una presentación. Empresario de 30 años de experiencia, ha ofrecido sus servicios de consultoría en las áreas de identidad corporativa, comunicación, formación de equipos y responsabilidad social a directivos de empresa en las industrias de tecnología de la información, deportiva, automotriz y aeronáutica, entre otras. Arturo tiene una formación ecléctica que va de la filosofía a la dirección empresarial, del design thinking a la transformación digital. Cuenta con una especialidad en teoría de la comunicación por la Universidad Católica de Milán y un máster en historia de pensamiento, pero en opinión de sus clientes ha sido un maestro de maestros, al acompañarlos con una escucha atenta, consejos fundados y elementos metodológicos para que ellos mismos protagonicen su proceso de maduración. Entre otros de sus logros sobresalen la co-creación del área de Corporate Citizenship en Microsoft, en México, y el acompañamiento al club de fútbol, Iñaki, estamos hablando de fútbol, Casa, perdón, en su regreso a la primera división. No sé si Arturo, ¿quieres hacer una pequeñita introducción? Sí, perfecto. Mil gracias, Susana. Bienvenidos. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y yo quisiera iniciar proponiéndoles un viaje, ¿no? Imaginarse que podemos viajar 10 años atrás en el tiempo y que nos piden explicarle a los líderes del 2010 qué nos está sucediendo ahora.
¿qué les diríamos? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué recomendaciones les darías para superar los desafíos que hoy enfrenta tu empresa, tu familia, tu propia persona? Yo creo que una cosa fundamental es reconocer que los líderes más importantes en el momento actual no se parecen tanto a los líderes de antes como quizás podríamos suponer. Yo quisiera tomar como ejemplo el listado de la revista Fortune, que hace una década publicaba a los Business Person of the Year. Y en el 2015 cambió el enfoque para empezar a hablar de las Greatest Leaders of the Year. Y esta lista con los años empezó a dejar de tener en los primeros lugares a personajes como Tim Cook, como Jeff Bezos, como Bill Gates, y empezó a tapizarse de otros nombres tipo Papa Francisco, Greta Thunberg, o sea, personajes con otra lógica. Y además, en el 2021, si ustedes van y revisan la lista, está ahora encabezada por un líder atípico en muchos sentidos. Primero, porque es mujer. Segundo, porque es política. Y tercero, porque ella misma es atípica. Y yo creo que probablemente alguno ya está imaginando quién es, si no es que ya lo sabe. Ahora su nombre lo reconocemos muchos. Y es la presidenta de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Y bueno, ¿qué características tienen los nuevos liderazgos que han nacido con el COVID o que se han afirmado con el COVID? Yo publiqué hace algunos días, el 19 de mayo, para ser precisos, un artículo sobre distintas tendencias que, de acuerdo a los especialistas y a los académicos, constituyen las tendencias del momento actual. Me gustaría hacer algunas reflexiones sobre el momento, sobre este enfoque, ¿no? ¿Qué habilidades ponen? Ponen habilidades como sensibilidad a la volatilidad social, capacidad para reaprender, facultad para crear culturas corporativas en equipos remotos, justo como decíamos hace unos instantes, ¿no? La habilidad para moverse con autoridad en equipos planos, es decir, sin símbolos ni estructuras de autoridad relevantes. Por ejemplo, la flexibilidad mental para aceptar que nadie ni nada volverá a ser como antes, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de la nueva normalidad, ¿no? Yo no estoy muy seguro de que tal expresión tenga ni siquiera mucho sentido. Y ahí ponemos 6 listas en este artículo. Yo creo que son interesantes, si pueden échenle un ojo. A mí me ilustraron muchísimo, pero justamente al repasar la lista de Fortune de este año, no hay ni siquiera un solo gran empresario. Y me parece que esto es llamativo, no porque los grandes empresarios hayan fracasado en este momento. De hecho, como ustedes bien saben, son más ricos y son más poderosos de lo que fueron antes. Y esto, aparentemente, es justamente lo que está jugando en contra del reconocimiento de su liderazgo, porque han tensado de alguna manera las relaciones sociales de un modo tal que se genera un cierto desequilibrio que podría amenazar no solo la paz mundial, sino también la integridad de sus empresas, de sus negocios en el mediano plazo. Al analizar estos nombres, hay 3 personajes ligados al ámbito empresarial y los otros 7 no. Y eso demuestra que hay a la gente que estamos dispuestos a seguir en las generaciones que hoy vivimos, ya no tienen las características de antes. Voy a terminar esta introducción con un comentario de uno de los personajes que he estado entrevistando en estos últimos días en un programa que tenemos, y es un joven ejecutivo, ¿no? Un típico millennial, más bien joven, ya tirándole a generación Z, y él decía, no entiendo que los directores permanezcan en el romanticismo del ROI. Fíjense que es muy interesante porque nos está diciendo que para un muchacho joven, para un ejecutivo que quiera hacer carrera, el retorno sobre la inversión es romántico, lo cual creo que nos saca de lugar a muchos, ¿no? Y es romántico porque es estúpido, y es estúpido porque no tiene que ver nada con la realidad, es decir, no tiene nada que ver con la sostenibilidad, no tiene nada que ver con la equidad social y no tiene nada que ver con los valores que definen su estilo de vida. Y esto es muy interesante porque creo que son los puntos de referencia que debemos de tener al momento de hacer cuentas con nuestro propio liderazgo. Dejaré hasta aquí y agradezco mucho su atención.
Ok, una pregunta, Arturo. Cuando nombrabas a la presidenta, ha sido nombrada como una de las mejores líderes en el mundo, precisamente por la consecución de resultados y objetivos y los planes o acciones alternativos de éxito que ha tenido en el país. Sorprende un poquitín que se tome de modelo a esta mujer, pero si nos puedes explicar las características de su liderazgo. A ver, yo creo que tanto el liderazgo suyo como el de otros, digamos, líderes reconocidos en la actualidad, tienen que ver con algunas características bien concretas. Primero, que no se enfocan en las metas, sino en las personas. O mejor dicho, que para enfocarse en las metas te tienes que enfocar antes en las personas. Es incluso real que no hay necesidad ni siquiera de un título formal de liderazgo. Hay otra persona en la lista que me llamó mucho la atención, que es Rehorna Fitzpatrick. Ella tiene una iniciativa que puso en marcha en la pandemia que se llama Sopa para el Alma. Y el principio lógico de esto es, tienes que atender a la gente que no tiene que comer, pero además de llevarles comida, le tienes que llevar algo para el alma, le tienes que llevar un soporte espiritual. Esto me parece una característica bien curiosa y bien importante de lo que está sucediendo ahora. Una segunda cualidad me parece importante, empatía y colaboración. Vemos en esta lista también a los científicos que se coordinaron para traer las vacunas contra el COVID, incluso colaborando entre empresas competidoras. ¿Okay? Esto es una lógica nueva, creo yo, o por lo menos que se empieza a fortalecer después de cierto tiempo de que el competidor era antes el enemigo, ¿no? Y están también los federados de la NBA que nos han traído la posibilidad de continuar con los deportes, no solo en Estados Unidos. Ustedes, digo, no está en la lista de Fortune, pero si ustedes van a revisar lo que está haciendo la Femex Food, es también muy interesante. Diría que hay una tercera característica y es la proactividad, el adaptarse, que esto tiene que ver con la valentía incluso para hacer el ridículo, porque te toca hacer cosas que nadie está haciendo. Y esto hay que tener no solo, digamos, inteligencia e innovación, sino también una alta autoestima. Así es, ¿no? La capacidad de hacer el ridículo no está fácil. Y por último hablaría de autocrítica, ¿no? Hay un último personaje que me gustaría mencionar que es Justin Welby, que es el, ¿cómo se llama? El obispo de Canterbury, y que antes era un ejecutivo de la industria petrolera. Y fue tan autocrítico que dejó el trabajo petrolero, se ordenó sacerdote y ahora es digamos, la cabeza de la iglesia anglicana, y ahí mismo sigue rehaciéndose constantemente. Entonces, me parece que ahí hay como algunas características quizás no fáciles de ver que vale la pena tener en cuenta. Sí, es curioso, como estás señalando, Arturo, que al final grandes directores generales de muy grandes compañías y en el sector industrial especialmente acaban siendo líderes espirituales. Pasamos al siguiente ponente, Arturo. Vamos con Miguel Ángel Luna Barberena. ¿Okay? Un fabuloso currículum, además de una espontaneidad exquisita. Miguel Ángel es licenciado en Pedagogía por la Universidad Panamericana y máster en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección. Inició su carrera profesional en docencia y dirección de centros educativos en la Universidad Panamericana. Trabajó después en la industria automotriz, en la fabricación de carrocerías de camiones y microbuses, y posteriormente en la industria aeronáutica, donde tuvo el privilegio de fundar y codirigir la Universidad de Aerovías de Aeroméxico, primera en su género en América Latina, y de ahí pasó a dirigir el área de servicios de vuelo de la aerolínea. Posteriormente, Miguel Ángel colaboró en Coca-Cola Company en las áreas de recursos humanos y planificación o planeación estratégica. Su rol más reciente fue el de vicepresidente de recursos humanos para México y América Latina. En Coca-Cola lideró la estrategia de talento y cultura, así como la construcción de las capacidades necesarias para el sólido crecimiento del negocio en la región.
Cuenta con una vasta experiencia internacional de más de 25 años en diferentes países del Centro y Sudamérica, así como en los Estados Unidos. Miguel Ángel es socio fundador de Quinzania, muy conocido a nivel internacional, empresa orgullosamente mexicana de edu-entretenimiento. De hoy cuenta con 5 parques propios y 25 parques franquiciados en 20 países. Miguel Ángel es socio fundador de Cedesco, consultor en recursos humanos de estrategia y cultura organizacional. Es miembro de varios consejos directivos de empresa y actualmente se encuentra cursando un diplomado y certificación internacional como coach ontológico, ¿ok?, por la International Coaching Federation. Junto con su esposa, esto me encantó, sus 3 hijos, Miguel Ángel es un viajero incansable que disfruta descubriendo el mundo y conocimiento de su gente y su cultura. Para Miguel Ángel, creo que hay un punto importante dentro del liderazgo, que son estadísticas, resultados de las organizaciones internacionales y de cómo esas estadísticas y resultados en grandes compañías se aplican a diferentes sectores de personas. No sé si quieres comentarnos, Miguel Ángel. Gracias, Susana. Buenas noches a todos. Mira, quizás lo que vale la pena de estas cifras que les voy a compartir hoy es un poco el darle realidad a lo que está pasando y un poco el hacer el contraste entre lo que siempre decimos y luego lo que pasa en la vida real, ¿no? Y voy a acabar concluyendo lo que decía Arturo, la necesidad grande de formación de líderes y de estas habilidades en las empresas del futuro. Pero bueno, mira, empiezo por usar la palabra liderazgo, ¿no? Yo vengo del mundo de recursos humanos, la palabra liderazgo es la que más aparece. Aparecen todos los currículums de gente que busca trabajo porque se distinguen con grandes habilidades de liderazgo. Aparecen todas las descripciones de puestos porque todo el que busca talento lo busca con grandes habilidades y casi un liderazgo ya probado, ¿no? Aparecen todas las cartas de presentación. Y eso está bien. Lo que pasa es que cuando tú ves esa realidad de la palabra, dices, bueno, ¿y qué es lo que pasa, no? Los jóvenes van a buscar trabajo y buscan una empresa que me ayude a desarrollar y a crecer esas habilidades de liderazgo. Y por otro lado, las empresas también buscan en sus áreas de reclutamiento, desesperadamente anhelan encontrar a estos líderes ya formados, ¿no? Con casi Superman y Superwoman con todas estas habilidades. Pero la verdad que en la vida real, pues eso no pasa, ¿no? Normalmente nos encontramos con que las empresas no están tan capacitadas y tan preparadas para desarrollar líderes desde adentro. A veces pasa entonces que la gente encuentra barreras y poca oportunidad para crecer y casi peor aún, pues aún que no estén preparados, los promueven a puestos de liderazgo para los que no están preparados y se frustran y fracasan, ¿no? Entonces, esa es un poquito la realidad que me imagino que todos nosotros de alguna manera en nuestras distintas empresas vivimos y de ahí fue que me fui a buscar un poquito la estadística de que hay ahí afuera, ¿no? Les cuento 7 datos. El primero es que 77% de todas las organizaciones en encuestas, y les voy a hablar de varias encuestas para no aburrirlos, créanme la fuente, pero luego se las puedo dar. En una encuesta, 77% de las organizaciones dicen, tenemos brechas de liderazgo. Eso es verdad. Todo mundo declara que sufro y me cuesta trabajo ir a buscar al mercado o incluso adentro de mi propia empresa, gente ya formada, con habilidades de liderazgo. Y curiosamente esto siento que se puede ir agravando porque mucha gente pensamos que la fortaleza de una organización, el desarrollo de una fuerza laboral depende de la persona y de formar a la persona, pero curiosamente, otra estadística, solo 52% de las universidades y solo 49% de las empresas realmente se lo creen o declaran creérselo. Entonces, ¿qué te pasa? Que los muchachos jóvenes pues quedan un poquito atrapados. Por un lado, fueron a la universidad queriendo buscar desarrollar esas habilidades o van a las empresas buscando este desarrollo de carrera de habilidades y te encuentras con que muchas universidades y muchas empresas pues no están enfocadas en desarrollar esas habilidades. En este caso las quieren ir a comprar o asumen que ya están hechas, ¿no? Pero pues ahí hay un gran tema, ¿no? Otra estadística es, bueno, hay dinero, o sea, a nivel mundial alrededor de 365 billones, bueno, en americano, en mexicano serían 365,000 millones de dólares se invierten. Estados Unidos invierte 1/3 de eso en formación y en desarrollo, etcétera, etcétera,
de habilidades de liderazgo, de habilidades gerenciales. Pero la tercera estadística dice algo diferente. O sea, es verdad, muchas empresas, 83% de las empresas dicen que es muy importante desarrollar líderes. Y la verdad es que cuando contrastas en las encuestas, solo 5% de ellas tienen institucionalizados programas de desarrollo de liderazgo en todos los niveles de la organización. Entonces te empiezas a encontrarte unas dicotomías brutales, porque es verdad, todo el mundo lo decimos, pero a la hora de la acción y en las empresas, pues no cuadra y no encaja tan bien, ¿no? Entonces ahí les voy dando datos. Un cuarto dato es, oye, ojo, solo 10% de los CEOs creen que el desarrollo de liderazgo, esta inversión en el desarrollo de líderes, tiene un impacto alto en los resultados del negocio. Wow. Eso es, de alguna forma es peligrosísimo, ¿no? Hay una encuesta de McKinsey a 500 ejecutivos que decían, oye, este gasto es muy ineficiente. Y yo puedo entender que esos 500 ejecutivos quizás están lejos de donde el dinero se está invirtiendo, de donde el curso se está dando. A lo mejor, podría decir, no tienen esa visibilidad. Sí, de acuerdo, pero ustedes me dirían, oye, pero de todas maneras, si están invirtiendo ese dinero, se tendría que notar. Se tendría que ver a través de la organización y ser perceptible y sobre todo en los resultados, ¿no? Entonces, pues ahí hay otro gran tema porque si por un lado decimos que el liderazgo es crucial, piensen en la sucesión, o sea, en la formación de los líderes del futuro que van a reemplazar a esos 500 ejecutivos. Y por otro lado, los CEOs están cuestionando esto. Bueno, pues ahí hay un tema grande que atender, ¿no? Hay una clara brecha y una clara necesidad de entender si el que se está invirtiendo, pero a lo mejor el gasto no está siendo de la manera más eficiente, o dónde está fallando esos programas de liderazgo que no están dando el resultado, ¿no? Una quinta estadística que les comparto básicamente es que 89%, casi todos los ejecutivos dicen, sí, fortalecer el liderazgo en las organizaciones es una de mis más altas prioridades. En mi estrategia sí que lo tengo allá arriba y sí que es algo. Eso es muy bueno, yo diría que qué buena señal, ¿no? Y les diría que incluso sigue en aumento, en los últimos años esa tendencia sigue en aumento porque pues cada vez nos damos cuenta, y ellos mismos se dan cuenta de lo difícil que es ir a encontrar a estos perfiles bien redondeaditos, bien formados, con esos valores, con muchas de estas nuevas habilidades que ya mencionaba Arturo, ¿no? Entonces, yo podría decir, quizás todavía no hay un acuerdo claro que si el talento lo va a formar la universidad, lo va a formar la empresa, pero donde sí no hay ninguna duda es que lo necesito. Y si soy una empresa que quiere crecer, y si soy una empresa que aspira a desarrollar y a crecer, tengo que tener gran gente con grandes habilidades y tengo que tener grandes líderes, ¿no? Y yo diría que hay un dato ahí adicional. Los jóvenes hoy en día están buscando con igual peso, fíjense lo que les voy a decir. Cuando califican los millennials, dicen, oye, para mí, carrera, crecimiento profesional, pero desarrollo de habilidades están al mismo nivel. O sea, no quiero entrar a cualquier empresa porque pueda promoverme 5 niveles. Quiero entrar porque puedo desarrollarme, crecer y aprender y ser mejor allá dentro de la empresa. Entonces, pues tenemos que tener esto todos en la mente porque eso es lo que nos están demandando. Y alguien diría, oye, bueno, pero pues son estos chavitos, como decía Arturo, son los millennials. Bueno, no olvidar que ya son la mayoría de la fuerza laboral y que además coincidentemente pues muchos piensan igual que ellos. Hay otro 69% de grupos que no son millennials que también dicen, oye, quiero más potencial de crecimiento en donde trabajo, ¿no? Un sexto dato que les doy sobre estos millennials, fíjense esto, 63% de ellos declaran que sus habilidades de desarrollo no han sido bien desarrolladas en la empresa donde están. Luego entonces están listos para renunciar. Esta encuesta que yo vi era ya de 1 año y medio y decía en los próximos 2 años van a renunciar. Bueno, esto sí se los digo. El mes de mayo para Estados Unidos fue el mes con más alto índice de renuncias voluntarias en todo Estados Unidos. Y uno pensaría, oye, pero en plena pandemia, saliendo de esto, ¿qué locura? ¿Qué significa? Y incluso no fueron solo los trabajadores de menos salario que dirías, bueno, se van a buscar una chambita que les pague un poco más. No, fueron lo que ellos llaman el white collar, o sea, ejecutivos, mandos medios, gente que está mirando ya, como decía Arturo, con otros ojos al mundo laboral, a la oportunidad, al crecimiento, al desarrollo, y que aspiran a roles de liderazgo distintos. Entonces, bueno, lo que yo aprendo aquí es que desarrollo de habilidades y liderazgo
son bastante universales, han estado ahí mucho tiempo, pero quizás que ahora toman mucho más fuerza, ¿no? Y por último, les diría una que es más buena, porque suena como que le estoy dando malas noticias, ¿no? Simplemente estoy contrastando datos, pero fíjense que 81% de los empleados que ya se consideran trabajando en empresas o para líderes que ya han sido formados, que ya tienen estas habilidades y este modelo de liderazgo, pues, bien formado, 81% de ellos dicen, yo me siento mucho más involucrado en mi trabajo, yo me siento mucho mejor, y curiosamente los resultados en esas empresas también son espectaculares. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que estas empresas con líderes bien desarrollados, con equipos que trabajan armónicamente de la mano del líder y que empiezan a mover la rueda de otra manera, pues miren, por ejemplo, reportaron incrementos en ventas del 114%, disminución en la rotación de sus empleados en 70%, 71% incrementando en la satisfacción de sus clientes, 90% menor de ausentismo. Para cualquiera de nosotros aquí en esta noche, en esta reunión, que está en un negocio y que tiene mente de empresario, de negocio, sabe que esto vale oro. Esto es oro puro, porque esto, pues al final es rentabilidad, es crecimiento, es negocio, y eso es pues, lo que muchos emprendedores quieren. Pero lo estás haciendo de la mano, como decía Arturo hace rato, de la gente. Es con las personas, es a través de esta formación, ¿no? Bueno, yo no quiero aburrirlos mucho más con datos, pero con eso les digo todo y les digo, en conclusión, vale la pena esta inversión en desarrollo de líderes, porque además se paga sola. Es una gran inversión que pues, lo compruebas y los resultados te demuestran que se amerita con creces, ¿no? Miguel Ángel, hablas mucho de habilidades. ¿Qué habilidades priorizarías ahora, después de una pandemia, después de un entorno de incertidumbre, después de climas disruptivos? Pues mira, Arturo mencionó algunas y yo curiosamente me fui a un poco también hasta la historia para preparar esta plática. Hay habilidades del líder que no han cambiado, o sea, hay habilidades que serán permanentes, ¿no? No quiero repetirlas tanto porque es una lista muy grande, pero cuando me dices tú cuáles priorizas, yo hay varias que veo. Un enfoque en la persona y lo voy a hacer para distinguir, porque a veces confundimos gerenciar con liderar, ¿no? O sea, hay puestos de mando y de gerenciales, pero no necesariamente están ocupados por un líder. Yo pienso que el liderazgo es un privilegio que se le otorga a la persona por aquellos que confían en que esa persona los puede llevar a la consecución de resultados. Entonces no es un título y no es un puesto, adquiere una enorme grado de accountability y de responsabilidad, y yo eso lo rescataría mucho. También rescataría mucho esta capacidad permanente de aprendizaje, o sea, que va muy de la mano con la humildad. Es decir, hay líderes que creen que ya llegaron a donde están y que ya están sentados en un puesto alto y que entonces ya no hay nada que hacer o que aprender. Y yo diría que es justamente al revés. Mientras más alto estás, quizás más tienes que aprender, más tienes que escuchar a los demás y más tienes que ser capaz tú mismo de reinventarte, ¿no? Quizás esas son las que resaltaría para no quitar mucho tiempo también a mis compañeros, pero sí, en estos tiempos cambiantes, muchos líderes han tenido que replantearse. La pandemia nos obligó a replantearnos a todos todo, incluso porque ya ni estamos físicamente en la oficina para manejar como antes lo hacíamos, ¿no? Y ese replanteamiento creo que tiene que ver con la permanente capacidad de aprendizaje. Ok. Muchas gracias. Bueno, pues de las habilidades del líder nos vamos a la gestión de equipos, a las habilidades del equipo, a cómo podemos desarrollar, qué principios de desarrollo, cuáles son las habilidades blandas, cómo lo hacemos con casos prácticos, ¿no? Y en este caso, pues Francisco Vaca, otro de los fabulosos ponentes, coordinadores, compositores, por decirlo así, de este programa de liderazgo, nos habla de las diferentes conductas, ¿no? Es un empresario de casi más de 25 años que su misión fue buscar formas en que las personas adultas, educadas y exitosas quisieran y sobre todo pudieran realizar los cambios de comportamiento necesarios para mejorar de forma rápida y poco dolorosa en todos los aspectos de su vida. Asumir el liderazgo enfrenta a las personas con cambios radicales
en su forma de ver el mundo, pensar y actuar conforme a nuevas escalas de valores. Por ello, considera que quienes se dedican a la formación de líderes deben ofrecer algo más que sus formas innovadoras de motivar y habilitar. Francisco, no sé si quieres ir comentando, ¿no? O sea, Gracias, Susana. Buenas noches. Gracias por estar aquí esta noche. Y yo quiero hablarles sobre cómo se desarrolla un líder, ¿no? Y más allá de este dilema de si el líder nace o se hace, ¿no? Obviamente, evidentemente los líderes se hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo se llega a ser líder? Y la única manera en cómo se llega a ser líder es en la experiencia, o sea, siendo líder, ¿no? Y eso supone una reflexión muy interesante, porque entonces, si yo soy líder y es la única, y siendo líder es como llego a ser líder, pues la única manera de crecer en el liderazgo es teniendo experiencias crecientemente complejas que vayan retando mis habilidades para ir creciendo como líder, ¿no? Entonces, yo siento que este es un poco el dilema de la industria del desarrollo de los líderes, ¿no? En el que el líder se va a un curso, a un taller a Estados Unidos o a Francia, donde quieran, o aquí virtual o lo que sea. Les dan un montón de teorías y de prácticas, pero la dificultad es cómo las vives, ¿no? Porque la única manera de poner en práctica eso es viviéndola. Y el tema aquí entonces es que una persona que quiere crecer en su capacidad de liderazgo tiene muy pocas vías, o sea, tiene pocas alternativas pedagógicas o didácticas, ¿no? Y una de ellas es la reflexión, ¿no? De qué hago, qué estoy haciendo, y lo que estoy haciendo es cómo está impactando en los resultados que yo quiero, ¿no? Entonces, el líder, una de las habilidades que tiene que tener el líder es eso que decía Miguel Ángel de aprender. ¿Pero cómo aprendes? Pues la única manera de aprender es reflexionando, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Y por qué pasó? ¿Y qué fue lo que provocó este resultado, bueno o malo? La otra manera de crecer como líder es tú mismo, o sea, la misma persona tiene que exponerse a situaciones crecientes de complejidad, ¿no? Y bueno, entonces aquí tienes un tema de motivación y de buscar problemas, bueno, o buscar retos o buscar oportunidades, ¿no? Y esa es otra cosa que hace difícil el que tengamos líderes, los que necesitamos hoy, porque la mayor parte de las personas están esperando a que los asciendan de puesto, ¿no? Por decirlo así. Entonces, la manera de que creces es conforme te van llevando en la escalera organizacional y te van poniendo en situaciones cada vez más complejas. Pero esa no es la única manera de aumentar tus capacidades de liderazgo, sino es tú mismo, búscalas, ¿no? Entonces, el punto es que cuando alguien quiere crecer como líder, necesita tener un altísimo grado de motivación. O sea, tiene que buscarlo de manera consciente, ¿no? Y no tanto como un tema del azar, ¿no? El destino me llevó y en ese momento estoy y listo, ¿no? Entonces, nosotros creemos que hay que cambiar el modelo de desarrollo de las habilidades del líder, al cómo obligamos a las personas a exponerse ellas mismas a situaciones que nunca han vivido o que su equipo nunca ha resuelto, porque es la única manera de crecer, ¿no? Y ese es nuestro reto y nuestra gran propuesta que estamos tratando de desarrollar. Es decir, cómo compacto en unos pocos meses lo que te llevaría años esperando que suceda, ¿no? Entonces, ese es un poco el punto. La experiencia es el gran maestro, ¿no? Y pero una experiencia que no solamente es, yo lo vivo, sino que lo reflexiono. Y acabo un poco mi comentario, que es cómo aprende alguien, ¿no? Pues un bebé, pues haciendo las cosas. Y aquí es una habilidad que desgraciadamente en las culturas latinas no tenemos, que es, si yo veo algo, lo pongo en práctica y con base en lo que pongo en práctica aprendo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de una persona que conocí hace poquito. Este señor se cree un gran líder, ¿no? Es más, a los 3 minutos ya sientes el ego cómo te va sacando del espacio. Pero es cierto, o sea, sí lo es. Entonces,
platicando con él me decía que él lee muchas revistas y cuando ve una práctica, una herramienta, un consejo, lo anota en un papelito y al día siguiente trata de llevarlo a la práctica, a ver qué pasa, ¿no? Entonces me platicaba que había leído un artículo sobre escucha activa, ¿no? La escucha activa. Entonces lo leyó y anotó aquí, escucha activa y algunas características de lo que tenía que ser la escucha. Entonces, al día siguiente, lo puso en práctica con uno de sus subordinados y el subordinado le pone unas caras así de, ¿qué está pasando, no? No entiendo qué está pasando. Porque estaba aprendiendo a aplicar la escucha activa. Entonces, decía, bueno, sí, ¿y qué más? Y como el otro está acostumbrado a que el otro le dijera qué hacer en este momento, no sabe. Entonces, ese es el punto de cómo se aprende, es tú obligándote a poner en práctica cosas nuevas, ¿no? Y ese es el gran dilema de cómo se hace un líder. El líder se hace a sí mismo en muchos sentidos, ¿no? Francisco, porque sí se Muchas gracias. aplican simuladores reales, ¿no? En el programa. Sí, así es. Sí. Porque el otro punto es cómo aprendo. Entonces, el otro punto que vemos es que el líder lo llevas a desarrollarse en solitario, ¿no? O sea, su equipo se queda en casa y el líder se va a formarse y luego regresa al equipo, ¿no? Y eso lo vemos como un gran defecto. O sea, el líder tiene que crecer junto con su equipo, ¿no? Y entonces es otra característica del desarrollo del liderazgo. Si el líder crece junto con su equipo, no se vale que el líder vaya creciendo y tenga puros enanos a su alrededor, ¿no? Y ese es el otro gran dilema de cómo crece un líder. El líder crece junto con las personas que lo rodean, ¿no? Y entonces pues, ¿cómo le enseñas a un equipo de personas a ser mejores personas? Entrenando, ¿no? Entonces, tenemos que enseñar nuevas formas en cómo crecen todos juntos. Y pues aquí nos sirven mucho las analogías del deporte, ¿no? O sea, cómo un equipo crece en habilidades, pues practicando las jugadas, practicando lo básico, practicando los básicos. Y eso no es muy difícil de que el líder regresando a su entorno lo haga, pues porque ahí está el huracán del día a día, ¿no? Entonces, pues decir, equipo, a ver, vamos a practicar las jugadas, ¿no? Hay que resolver esto, hay que resolver aquello. Entonces, no hay momento, ¿no? Entonces, estamos proponiendo unas nuevas formas de desarrollo de habilidades que suponen el líder con su equipo, el líder viviendo y experimentando lo que significa ser líder, dando retos crecientes donde el mismo líder va subiendo la barra, él solito, ¿no? Ya sé que a lo mejor dicen, ¿para qué te quieres meter en más problemas? ¿No? Pues por eso es como crecemos cuando enfrentamos cosas que no hemos enfrentado antes, que suponen nuevos niveles, ¿no? Yo esto lo he visto, aquí nos acompaña una persona que yo aprecio enormemente, que ha puesto en práctica estos principios de cómo ejerzo mi liderazgo, pues buscándome situaciones que me demanden ser líder, ¿no? Y así no hay de otra. O sea, creo que no hay de otra. O hay muy pocas posibilidades, entre otras conseguirte un gran mentor que te vaya acompañando y te va ayudando a desarrollarte, pero eso sucede, bueno, o sea, es muy raro que eso suceda, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Susana. Gracias. Una pregunta a los tres. ¿Qué os diferencia, o sea, este programa en qué se diferencia de otros programas de liderazgo? ¿Qué valor añadido tiene? O sea, sí. ¿Cuál es el...? Yo creo que algunas cosas ya las comentó Paco, pero yo agregaría alguna más, es decir, como ser muy explícito, en que en este caso la primera cuestión es preguntarse si quiero ser un líder y qué estoy dispuesto a hacer para arriesgarme a ser el líder de un equipo extraordinario, porque normalmente la queja la tenemos respecto a nuestros colaboradores que no tienen el nivel que nosotros desearíamos, pero ese es un idealismo, ¿sí? Ese es un culpar a otros de cuestiones que nos corresponden a nosotros resolver. Entonces, lo primero es creérnosla y averiguarnos el motivo de por qué sí o por qué no. Y el segundo es empezar a prepararnos personalmente con habilidades blandas, como decías tú hace rato, de autogestión,
que nos permita después poder gestionar a otros y finalmente acercarnos a esos otros para crear un proceso de desarrollo compartido, co-creado. Creo que estos son factores fundamentales. No sé qué opinen Paco, Miguel. Sí, yo resaltaría el tema de cómo crece un equipo, ¿no? Y tiene que ver con la experiencia y la práctica, con una experiencia que implica la reflexión continua de lo que hacemos y los resultados que obtenemos. Sin esa habilidad es muy difícil mejorar, ¿no? Entonces, tratamos de que esa habilidad quede adentro del equipo, o sea, no sea del líder, sino sea del equipo. Entonces, eso implica, por ejemplo, poder conversar errores, ¿no? Otra es pedir retroalimentación. Los equipos se resisten a la retroalimentación, entre otras razones, pues porque duele que te digan que, pues, que eres bien chafa, ¿no? Otra tiene que ver con la confianza, es decir, la seguridad psicológica, contextos donde me puedes decir, yo puedo decir, me equivoqué y nadie me va a criticar porque me equivoqué. Inclusive puedo decir, fui negligente, ¿no? Y no perder mi trabajo. Entonces, lo que hacemos es, el líder necesita espacios de práctica, así, pero con su equipo, o sea, no él en un laboratorio, sino él en el campo, ¿no? Y ese creo que es uno de los diferenciadores significativos. Es aquí vienes a practicar con tu equipo en espacios. Voy a hacer un poco la metáfora, a practicar jugadas de pizarrón, ¿no? Que luego son las que te permiten hacer las jugadas magistrales, porque las de pizarrón te las sabes muy bien, ¿no? Miguel Ángel, no sé si quieres comentar algo más, ¿no? Aparte de la gran experiencia que tenéis, ¿no? Y que en el programa se contagia. Bueno, tú lo mencionaste hace rato y creo que vale la pena simplemente resaltar, ¿no? Hoy en día, cuando la tecnología nos asiste, pues es un programa que es digital, que es a distancia y que tiene además una parte metodológica también muy innovadora y de simuladores, como tú lo decías, que eso lo hace muy real. Los equipos y el líder trabajan en problemas también reales, pero usa toda esta metodología y esta tecnología a su favor como para acelerar el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, es que sentimos que podemos, como decía bien Paco, pues compactar y acelerar un poco el desarrollo del líder y su equipo, beneficiándonos de esta tecnología. Son simuladores que se utilizan en las mejores escuelas y universidades del mundo, como es Harvard, ¿verdad? O sea, generan un índice de desarrollo exigente, entiendo, ¿no? Usamos mira, el simulador estrella que usamos es uno que se llama Ascenso al Everest, ¿no? Y este simulador, o sea, subir al Everest supone muchas decisiones de vida o muerte, ¿no? Entonces, el equipo simula el ascenso y eso implica tomar decisiones bajo estrés, implica emociones, implica objetivos disyuntivos, ¿no? O sea, mi objetivo va en contra del objetivo del grupo o va en contra del objetivo de otras personas y estoy dispuesto a ceder objetivo o no, ¿no? Y implica compartir información, ¿no? O sea, yo puedo guardarme el dato clave o yo puedo estar diciendo el dato clave y nadie me hace caso, ¿no? Entonces, y nos caemos y nos morimos porque no le hicimos caso al que tenía el dato clave, que todo el tiempo nos estuvo diciendo, aquí está el dato clave. Bueno, eso se practica en el simulador y genera muchísima información de retroalimentación, porque el simulador te comportas como eres. Aquí el tema es que aquí te estamos viendo, o sea, y esa observación inmediata, esa retroalimentación inmediata es de gran utilidad, porque así eres, ¿no? Entonces, Y Francisco, una vez que tú detectas que a lo mejor en tu equipo pues ese clave no se ha detectado o hay una persona que tiene observaciones, ¿se hace un diagnóstico y se comienzan a desarrollar esas aptitudes en esa persona concreto? Sí, claro, sí. Pero el diagnóstico tiene que ser auto, ¿no? Mira, en cuestión de desarrollo humano, la única manera de crecer es cuando yo digo, sí, así soy, ¿no? No hay manera de que alguien crezca cuando no reconoce su propia debilidad o su propia fortaleza, ¿no? Entonces, estos simuladores sirven para que tú te des cuenta. O sea,
No que te lo diga un papelito con unas grafiquitas, ¿no? Sino que tú lo viva en el momento. O sea, a veces es impactante porque hay personas que creen que tienen cierta habilidad y no la tienen, ¿no? Y y yo no le creo al cuestionario, lo creo cuando lo veo en el video, así, mira, vea, interrumpes a la persona. No, no es cierto, velo en el video. Sí es cierto. Eso vale muchísimo. Vale más que un librito con 80 gráficas que te hicieron con un 360, ¿no? Porque eso está muy lejos de ti, ¿no? Y yo siempre puedo decir, les caigo gordo, ¿no? Por eso salí tan bajo, les caigo mal, ¿no? Como Arturo, dijo... sí, pasando a lo que son entornos digitales. Ahora mismo una empresa que no gestiona o que no desarrolla sus habilidades digitales, pues está floja o cojea, ¿no? Entonces, ¿también se trabajan todas este tipo de habilidades? Sí, fíjate que lo que nosotros hacemos es ponernos a practicar en un entorno digital porque sabemos que el liderazgo ahora es de equipos remotos. Esto por una parte, pero por otra, tenemos la experiencia de algunos años para acá, prácticamente de 2017 para acá, de que las habilidades vinculadas con una buena gestión de lo digital tienen que ver con las habilidades de autogestión. Una persona que no se sabe autogestionar, difícilmente, aunque tenga herramientas, digamos, alfabetización digital, va a poder utilizarlo adecuadamente. Entonces, nosotros hacemos énfasis en una habilidad fundamental que la mayoría de las veces se olvida, y es el sense making, el saber para qué. Que esto uno diría, todo el mundo sabe para qué. La verdad de las cosas es que no todo el mundo sabe para qué. Un experto en estos temas nos contaba hace unos días que el porcentaje de los assessments que hacen preguntando este tema, el 72%, si no mal recuerdo, de los directores no sabe para qué. Y un porcentaje aún mayor de los colaboradores no sabe cuál es el valor que tiene que aportar en esa semana a la organización. Entonces, es claro que si tú no tienes ese contenido en la conciencia, difícilmente vas a poder acercarte a resolver los problemas por más dispositivos, por más ancho de banda, por más plataformas que les des. Porque lo podrías hacer con un palito, ¿no? Con un pedazo, con una paloma mensajera. Pero si sabes para qué, ¿no? Okay. Entonces, entiendo que todos estos programas, capacitaciones, entrenamientos, también en tu experiencia, Miguel Ángel, como has estado en Coca-Cola, en grandes compañías o en Cedesco, por ejemplo, en tu opinión, ¿cuál es el programa de mayor éxito e impacto que se ha tenido en este entorno, en este último año de pandemia, ¿no? Yo te puedo decir que muchas empresas, claro, drásticamente la inversión en programas de desarrollo y capacitación. Curiosamente, me lo han dicho así, incluso el presupuesto de capacitación lo usaron para comprar gel antibacterial y mascarillas, porque nadie lo tuvo jamás en el horizonte. Y me decía, oye, pero no seas así, gástate el presupuesto de otro lado, no el de entrenamiento, que es vital para tu gente, y sobre todo por lo que vas a tener que reentrenar, ¿no? Pero al decirte esto también te digo que sí es cierto que se modernizaron, que sí es cierto que todo el mundo empezó a buscar otras alternativas, y curiosamente están yendo más un poco a esto que está diciendo Paco y Arturo, es decir, oye, la gente está buscando ya programas digitales, idealmente más cortos, o cápsulas, o pequeñas porciones de aprendizaje que la gente pueda digerir más fácil. Yo te diría, los principios del contenido son los mismos en términos de decir, por ejemplo, la formación de líderes, pues tiene que existir esta congruencia, tiene que existir estos valores, tiene que existir este querer ser líder por lado del líder. Yo la mayor incongruencia que siempre me encontré en mi vida con los programas de desarrollo y liderazgo era que tú ibas con los mandos medios y las bases, les dabas el programa y todos decían, esto es genial, pero ya se lo explicaste a mi jefe. Porque resulta que el líder no cree en esto, no lo ve así, no lo vive así, y generabas una incongruencia todavía mayor. Y yo creo que eso es, digamos,
Ahí es donde yo digo, hay gasto, pero no inversión, porque estás metiendo mucho dinero, pero la eficiencia y la efectividad que te va a dar quizás es muy reducida. Cuando lo planteamos de otra manera y lo diseñamos así, dices, no, bueno, vamos de la mano todos juntos, líder y equipo, trabajemos en un programa, un problema real para ustedes, porque entonces les va a dar incluso mayor motivación para enfocarse en serio, ¿no? Es una simulación, pero es una simulación real, no es un inventado. Es tu problema y si lo resuelves vas a tener resultados y todo el mundo será más feliz y más rico y lo que quieras. Pero entonces yo he visto esta evolución en el año y medio que nos tocó de pandemia, yendo rápidamente hacia allá, ¿no? Y si ustedes se fijan, bueno, creo que nadie será exento. Entre que nos metimos horas de Zoom y videoclases y masterclasses de todo lo que pudimos todos, bueno, si algo significa es que eso es el nuevo mundo que llegó para quedarse, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues vamos a preguntas de las personas que tengan inquietudes sobre el programa. Ahora mismo pues estamos abiertos a cualquier cuestión que quieran realizar sobre el programa, contenidos, desarrollo, calendarios, organización. No sé si quieren comenzar a preguntar algo. Hola, soy Iñaki y déjame ver si entendí bien. Es un programa en el cual participa Arturo, Miguel Ángel y Francisco, que tiene diferente contenido tanto teórico como práctico. Puede ser para mí, pero lo entendí más que es como para que lo trabaje con los equipos hacia, por decirlo, a la organización, y es un tema práctico en el cual a través de enfrentarnos en problemas que vivimos al día a día o situaciones que estamos haciendo, de alguna forma nos van acompañando en un periodo de tiempo y a través del hacer desarrollamos la habilidad de liderazgo de acuerdo al contenido que tiene el programa. ¿Entendí bien? Bueno. Okay. No, yo digo que así es, lo resumiste de una manera muy, muy sucinta. Exactamente. Okay. Magistral, Iñaki. Me hiciste sonreír porque dije, bueno, el mensaje por lo menos Iñaki lo captó. Ahora, efectivamente. En ese sentido hay dos caminos, puede ser individual o puede ser como que lo busque de alguna forma tener un poco más de información y presentarlo en la organización donde estoy y ponerlo enfrente para valorarlo en función de lo que estamos viviendo y cómo lo tenemos planteado, ¿no? Sí, mira, ¿Cuál es la recomendación? Mira, lo recomendable es que la organización sea quien te patrocine, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, estamos haciendo un producto que es para ti, para tu equipo, o sea, trae a tu equipo. Entonces, si tú lo estás buscando tú, el programa incluye también que te traigas a tu equipo, ¿no? Porque el tema es que te desarrolles tú junto con tu equipo, ¿no? Entonces, ya sea que lo busques tú de manera individual o la empresa te patrocine, este es un programa de líder con su grupo, con su equipo. Ok, ahora va otra pregunta. Y esta es un poquito, a lo mejor, más dirigida a la situación. Yo veo dos escenarios. Ese que dices, pero también dentro de la organización, nosotros estamos, dentro de nuestros objetivos estratégicos, está el tema de liderazgo y lo queremos desarrollar. Entonces, esto puede empatar con algún programa que vamos a empezar a platicar. Yo, ¿qué hago en mi organización? Desarrollo organizacional. Entonces, soy el que tengo que empujar este tipo de cosas. Para eso, estamos de acuerdo junto con los otros líderes de la organización, que es algo que tenemos que empezar a platicar, y ahí viene la primera pregunta. O sea, nosotros vamos a empezar a definir o a platicar sobre este tipo de liderazgos que estamos buscando ya más a nuestra forma, a nuestros valores, a lo que estamos desarrollando, a lo que estamos implementando también las competencias dentro de la organización por descripciones de puestos y estamos empezando a transitar por ese tipo de cosas. No sé si estemos listos, esa sería como mi primera pregunta porque estamos en un proceso de formación. Y tendría o me gustaría conocer un poquito más el contenido como para tener un poquito más de herramientas del programa y poder plantearlo porque a lo mejor es algo que puede darse, pero a lo mejor no es al corto plazo, sino que tenemos que transitar nosotros como organización una especie de madurez o podernos ponernos de acuerdo con algunos principios básicos antes de transitar por algo así, ¿no? Sí. Ay, perdón, entonces, ahí no sé.
voy a robar un poco el micrófono a Arturo ya. Mira, las organizaciones nunca están preparadas para este tipo de cosas, ¿no? O sea, siempre hay algo que dice, no, es que no estamos listos. Entonces, ¿cuándo estás listo? Pues nunca, ¿no? Entonces, porque los liderazgos son urgentes e importantes. Entonces, no puedes esperar a tener ciertos requisitos, A, B, C, D, F, G, para empezar a desarrollar a tus líderes, ¿no? No puedes esperar decir, a ver, tenemos que acabar la descripción de roles y no sé qué y tal, No, para que... en eso estoy de acuerdo. O sea, el mejor momento, y comparto y coincido con el tema de que ponerlo en práctica es la mejor solución. Exactamente, es Pero, cuando, ahorita. partiendo de ese punto, sí hay un punto base, si lo quieres ver, un punto cero en el que hay que hacer un team back, ver hacia dónde va la organización y qué es lo que queremos hacer. Mira, el punto cero, Iñaki, es el punto que dijo Arturo, que es, ¿cuál es la motivación? ¿Para qué? ¿No? Y esa es una de las grandes preguntas que las organizaciones cuando están en estos programas de liderazgo muchas veces no tienen la respuesta. Es decir, ¿para qué quieres líderes? ¿No? A lo mejor lo que necesitas son jefes, porque los jefes se encargan de reducir la variabilidad, o sea, de gestionar los procesos. Si eso es lo que tú quieres, no necesitas líderes. ¿Para qué necesitas líderes? Para el cambio, para la innovación, para que la empresa empiece a tomar riesgos diferenciados, ¿no? Para eso quieres los líderes. Entonces, el punto es, esta organización, ¿qué quiere? ¿Qué espera de un programa de liderazgo? ¿Qué lo motiva? ¿Qué resultados extraordinarios está persiguiendo conseguir? Si eso no está claro, entonces ese punto cero, no, pues entonces está, ¿no? No sé, Arturo, ¿tú qué quieres comentar al respecto? Francisco, se hablaba cuando se estaba preparando el programa de 3 fases o etapas principales, ¿no? Uno que era la descompresión, otros son los procesos, los retos, las conductas adaptadas y otro es la retrospectiva, ¿no? Que quizás sea eso independiente del perfil o la base que comenta Iñaki, ¿no? En la que tiene cada persona. Sí, esa etapa de la descompresión me parece que es muy relevante y ahorita igual Arturo le explica porque él es el responsable de descomprimir a los que participan en el programa, ¿no? Sí, yo hago 3 comentarios muy sencillos. La primera es que tiene que haber una autoevaluación por la cual te introduces en la lógica del programa y dices, oye, ¿esto va bien, no va bien? Hay una segunda que es una entrevista en la cual se analiza el por qué. Y finalmente, bueno, el por qué y el para qué. Y finalmente hay un trabajo de desarrollo de soft skills en donde el jefe de equipo, el que toma la decisión de, digamos, habilitar un equipo extraordinario para el futuro, empieza a trabajar en la lógica de voy a quedar desnudo ante mis colaboradores. Y eso es necesario, pero además es un proceso más bien mental que real, porque si hay alguien que sabe si eres bueno o mal líder, son tus colaboradores. No tienes dónde esconderte, lo saben desde hace mucho. El que no lo sabe, el que piensa que no está exhibido, es uno mismo. Entonces, en este sentido, me parece importante hacer el trabajo mental, ¿no? Para ponerse a tono. Y luego, y esto es una cosa que quiero también aclarar, habrá equipos a los que decidiremos no admitir en el programa porque no están en condiciones de llevarlo a cabo, aunque nos dijeran, oye, vaya, aquí está el anticipo, lo que sea. No, porque no funciona ahí, porque no funciona para ti, porque no quieres tomar el riesgo. Bueno, a ver, vámonos por partes. Primero, yo me considero millennial y valido lo que decían de que pues buscamos acción y crecimiento y conocimiento, ¿no? Y he cambiado en mi carrera 12 veces de compañía porque he tenido jefes y no líderes, ¿no? Y oportunidades de crecimiento. Entonces, ya no solamente el salario, sino realmente hay un componente más que muchas veces las generaciones anteriores no están teniendo. Por otro lado, yo trabajo en una empresa de gas, de petróleo y gas, y soy el manager de Technical Training and Development. Y justamente mi visión y la visión que tiene la compañía, que es mi misión para mi rol, es ser capaz de entregar el mejor entrenamiento técnico en su clase en México, ¿no? Parte del tema que yo tengo o quiero saber con ustedes es ¿cómo podría yo plantear este programa
enfocado en el personal técnico. O sea, muchas veces me dicen, bueno, hay como un conflicto en las compañías de decir, tenemos los líderes, el white collar, y luego tenemos a la gente que mueve las empresas, ¿no? Y lo ideal cuando hablamos del equipo es que el líder y el equipo crezcan, y entonces hay que destinar a la persona que está operando la válvula un tiempo para que tenga este tema de, ¿cómo le llamaron? Autogestión, ¿no? Entonces, digamos, si yo pudiera, pues yo me llevaría a las 500 personas que tengo, que administro, a este programa, ¿no? Porque creo que al final, pues, el que responde en lo poco o en la línea frontal de la organización, haciendo trabajo, pues, puramente técnico, ¿no? Llamémosle técnicos, llamémosles ingenieros, llamemos subject matter experts, que son los especialistas, pues de ellos depende, ¿no? O sea, de ellos dependen las áreas productivas. Entonces, si no tienen una capacidad de autogestión, pues, ¿cómo nos entendemos? Y por otro lado, también estoy organizando una sociedad de exalumnos, de ingenieros de la unidad de tecnologías avanzadas del Politécnico, y el tema es un poquito lo mismo. O sea, de decir, bueno, ¿cómo empiezo yo a poner el tema de liderazgo, que muchos no conocemos ni qué es? Realmente nos han engañado. Y entonces, bueno, si pudieran decirme o darme algún tip para que yo mañana hable con mi CEO y le digo, a ver, veo esto y quiero una entrevista para Arturo y para Francisco con mi área de RH, y que me den el límite de participantes por taller, porque si tengo 30 gentes y me dicen, no, límites de 10 para que sea funcional, pues ya tengo que empezar a pensar en eso. Gracias. No sé si me permitan, Miguel Ángel, Paco, hacer una mención. La primera es que los principios de autogestión son muy básicos y son aplicables a cualquier nivel, a cualquier grado de capacitación académica. Nosotros, el primer desarrollo que hicimos de Skills del Futuro, que es la empresa en donde, digamos que yo fundé hace algún tiempo en este sentido, trabajó con personas de la tercera edad, con personas con discapacidad y con ejecutivos desempleados que estaban en situación emotiva depresiva. Y con todos funcionó. Nos mandaron un cuarto grupo que fueron migrantes y no lo logramos porque a los migrantes hay que pagarles para que te dediquen tiempo, y eso es algo que nosotros no entendimos en su momento, porque cada vez que se dedican a algo que no es buscar la comida, se quedan sin comer. Pero en una organización todo mundo puede aprender estos, los menciono, 4 básicos, ¿no? Y después empezar a desarrollarse, lo cual no quiere decir que podemos acompañar a los 500 en un proceso como el que hemos descrito, sino que podemos avanzar con programas formativos, verdaderamente formativos, no instructivos, con grupos pequeños, y que después estos empiezan a ejercer el liderazgo y probablemente habilitando masivamente al resto de la organización, vas creando un match entre los niveles de la misma. No sé si veo a Paco inquieto para... No. Qué horror mi lenguaje corporal tan malo. No, pero bueno, es lo que dijo Arturo es porque tienes que hablar el lenguaje de las personas técnicas, ¿no? Te voy a decir cuál es el argumento que yo veo en esto de la parte técnica, que es, estas áreas tienden a ser extraordinariamente jerárquicas, ¿no? Y los liderazgos jerárquicos tienen una desventaja muy grande cuando enfrentan situaciones de solución de problemas antes no vistos, o de situaciones donde les están pidiendo que bajen los costos de una manera que no está prevista antes, ¿no? O sea, que haya adaptación de procesos, políticas, estándares nunca antes vistos. Entonces aquí la gente se queda pasmada porque pues, están hechos en base a la experiencia, pero cuando tú les pides que avancen hacia zonas no exploradas, se quedan paralizados porque no saben cómo dirigir a un grupo hacia zonas no estándares, no con políticas, no con roles definidos. Entonces, ahí es donde empiezan a atorarse, ¿no? Entonces, a mí me parece que cuando una organización quiere formar a sus líderes de las áreas técnicas, es porque están buscando bajar costos a niveles nunca antes vistos, que están buscando desarrollar nuevos procesos y nuevas formas de crear el valor nunca antes vistos.
y les van a soltar la autoridad y los recursos a ellos, ¿no? Este tipo de organizaciones son las que van a prevalecer en el futuro. Aquellas que se queden plenamente jerárquicas, donde un corporativo define lo que hay que hacer, están destinadas a la muerte, ¿no? Pero porque necesitas cambiar el rol que le das a estos gerentes o estos supervisores o estos coordinadores, ¿no? De resuélvelo, ¿no? Piénsale, ¿no? Te doy la libertad, ¿no? Pero los tienen tan encajonados. Entonces, tienes que enseñarles a tomar ciertos riesgos y ciertas... Entonces, eso es lo que nosotros... O sea, ¿cómo se justifica? Así es. Entonces, como tú mismo lo dijiste, son las empresas, son las personas que gobiernan la empresa. Pero los tienes agarrados de todos lados, ¿no? Y pues eso limita la creatividad, la flexibilidad, la adaptabilidad, ¿no? El compromiso, ¿no? ¿Cuántas veces vemos ahí la basura tirada en el pasillo y la gente no la recoge porque no está en mi descripción de puesto, ¿no? ¿No? Es un tema de ejemplo. Ahí está, nada más. Es lo que yo les diría, es ¿qué organización quieres? Una flexible, adaptativa, que no le da miedo innovar, que no le da miedo equivocarse, o quieres seguir siendo una organización rígida, jerárquica, dirigida por una mente maestra, ¿no? Esas van para afuera, ¿no? O sea, es clarísimo, ¿no? Okay. Clarísimo. Miguel Ángel, no sé si quieres, a mí sí me gustaría hacer aquí una participación, Gilda. Mira, yo he sido presidenta de la Escuela de Industriales en Madrid durante 13 años, de Ingenieros Superiores Industriales, que es uno de los campus de excelencia en la Unión Europea. Y lo que he observado durante mi trayectoria y mis años entre ingenieros, tanto aeronáuticos como industriales, como caminos, que son los más rígidos, o civiles, es que tienen un gran pánico al error, al ridículo, ¿ok? Entonces, y las herramientas de comunicación. Son personas que les cuesta todo lo que son comunicaciones verbales. ¿Por qué? Porque son personas que están entrenadas y educadas para resolver problemas, son ingenieros, ¿ok? Entonces, durante años he visto que el ingeniero, y cuanto más nivel tiene de ingeniería, toman decisiones rapidísimas, disciernen de una velocidad increíble, pero tienen pánico a la flexibilidad, a la creatividad y al error, que es lo que estaba comentando antes Francisco. Entonces, Gilda, como experiencia, y te lo digo porque son 13 años gestionando ingenieros, y a cuál mejor, es ese sentido que tienen de no equivocarse, ¿no? Y de desarrollar habilidades tanto lingüísticas como verbales, como las soft, porque luego son personas que toman decisiones muy bien. ¿Ok? No sé si quieres comentar algo aquí también, Miguel Ángel. Es que siento, pero el corazón... No, está bien, y sé que estamos sobre el tiempo, pero quiero contestarle a Hilda y también a Iñaki. Mira, Hilda, iba a decirte un poquito lo que decía Susana. Yo cuando estuve en Aeroméxico hace muchos años, y cuando, estoy hablando hace muchos años, cuando sí pudimos darle la vuelta a la aerolínea, era un poco lo que estás diciendo tú, era mucho personal técnico, muy acostumbrado al entrenamiento técnico. Y claro, siempre era un tema de la ISO, de la certificación, de la renovación de la licencia, del permiso ante las autoridades, y ahí no hay ni cuestionamiento. O sea, se tiene que hacer porque se tiene que hacer porque es un requisito y encaja muy bien en el mundo, digamos, de la ingeniería. Cuando empezamos a dar programas de desarrollo y empezamos a desarrollar habilidades soft, y aquí entra perfectamente el esquema de liderazgo y será el argumento para que les vendas esto a tus jefes también. Evidentemente pudimos cambiar la cultura, pudimos quitar algunos vicios que se tenían por la forma de ser, digamos, de esta parte muy técnica. Y yo te diría, experimentamos lo mismo que dice Susana. Es verdad que había mucha resistencia al inicio y mucho miedo, pero bueno, pues porque no estaban acostumbrados. Una vez que vieron que esa vulnerabilidad de exponerse a estos entrenamientos era bastante segura y que además los resultados que empezaban a lograr y el trabajo que hacían ahora con los equipos era diferente, yo te puedo decir que empezaron ya a pedirlo ellos mismos y creció muchísimo el espacio. Simplemente es que estás rascando en una superficie, en una costra muy dura, pero creo que una vez que lo entienden, porque además lo entienden muy bien, porque hay mucha inteligencia en todos los ingenieros, te lo van a comprar brutalmente.
Pero en aras del tiempo, y porque también lo pidió Iñaki, yo diría, todo aquel que tenga interés y curiosidad en el programa, por supuesto que aquí estamos Arturo, Francisco y un servidor para entrar al detalle, o sea, les damos nuestros datos de contacto para que nos busquen, para que lo expliquemos. Y lo que decía hace rato Arturo sobre el ejemplo tuyo, Iñaki, es, pues mucho nos sirve conocer a la empresa y mucho nos sirve acercarnos a ustedes para entender el momento que están viviendo, la circunstancia que tienen y ayudarlos a hacer este match, si es que es el momento propicio, de decir, este curso embona así y te puede servir para esto en función de lo que ustedes están buscando, ¿no? Muchas gracias. Ok, Juan Carlos o José Manuel, no sé si quieren comentar algo o preguntar algo. Digo, yo me quedo con alguna, con inquietud de poder entrar en contacto después en la organización que me toca coordinar. Somos muchos ingenieros, ¿verdad? Y de distintas áreas. Y hemos hecho trabajos de formación, ¿no? El tema de liderazgo tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos de ayudar a ambientes de formación de líderes, ¿no? De formación de personas, porque muchas veces estas competencias pues son muy básicas, ¿verdad? Y a veces no las tienen, ¿no? Ahora mismo estamos viviendo un ejercicio de volver un poco más plana nuestras organizaciones, de mayor capacidad de respuesta, y luego mis ingenieros no, cuando les dicen, oye, es que te vamos a facultar, pero es que yo no quiero que me facultes, ¿verdad? Eso de firmar contratos y responder por millones de pesos, eso déjaselos a los abogados, ¿no? Entonces, sí, hemos trabajado mucho este tema, ¿no? Yo me quedo con la inquietud de tocar base ahí con Arturo, Miguel Ángel, ¿verdad? Y es un tema ahora más de redes que de pirámides. Yo estoy de acuerdo con el comentario que hacía Miguel Ángel y Francisco, ¿verdad? Y creo que está interesante. Me quedo pues con el aguijón para conocer un poco más del programa y ver, yo no tengo miedo en que me encueren. De hecho, tengo un esquema de liderazgo donde estoy permanentemente encuerado, así que Es un nuevo modelo de liderazgo nudista. Sí, sí. Ay, ay, ay. Yo tuve un cancercito por ahí y funcionó muy bien en mi ausencia, ¿no? Y entonces les dije, bueno, esto no sé si sea buena noticia para el consejo o no, pero yo creo que es buena noticia. Me quedo picado y con gusto, pues, trataré de tocar base. Y lo que dicen de los ingenieros es cierto. Las empresas más grandes las dirigen ingenieros, pero también las áreas de recursos humanos las dirigen ingenieros, las áreas de marketing también de esas empresas estratégicas las dirigen ingenieros, ¿no? O sea, y también es cierto eso del tema del miedo. Yo creo que es porque es mucho más seguro tratar con robots que con personas, ¿verdad? Eso es complicado. Miles de gracias, Juan Carlos. Estamos súper disponibles, yo con Arturo, con Miguel Ángel, con quien más cómodo te encuentres tú. José Yo acá Manuel. estoy, no sé Sí, si me ya alcanzan te a vemos, escuchar. te oímos. Ya te escuchamos. Yo quiero hacer nada más dos breves referencias y tratar de ayudar a la toma de decisiones que Hilda y Iñaki y ahora Juan Carlos tienen que tomar para convencer a quienes tienen que convencer. La primera es, he colaborado con Francisco, yo ya tomé uno de esos talleres
ascendiendo el Everest, y puedo decirles que a pesar de que tengo 30 años de carrera profesional, después de haber tomado este taller, este curso, aprendí cosas, ¿no? Lo cual no sorprende porque siempre estamos aprendiendo. Pero me llamó mucho la atención identificar cuestiones de liderazgo que yo suponía tenía y otras que suponía o desconocía no tener y si las tengo, ¿no? Entonces para mí fue muy valioso. En esa parte, Hilda, Iñaki, Juan Carlos, no tengan la menor duda que estas herramientas que se usan a través, se utilizan a través de este taller son extremadamente valiosas, ¿no? Están súper bien pensadas. La herramienta es Harvard, que de por sí ya es garantía, ¿no? Esa es una parte. La otra es, voy a hacer referencia a lo que Hilda decía, que tiene que hablar con su CEO para ver si puede convencer de no sé cuántas personas, creo que 500 mencionó, ¿no? Parte ingenieril, decían que somos difíciles los ingenieros. Coincido que los ingenieros son los que movemos al mundo. Ciertamente somos difíciles, pero también son gente, o somos gente, me jacto, pensante, que aquellos que logran quitarse la venda de solo la parte analítica, matemática del 2 más 2 es 4, y logran ver un enfoque de negocio más amplio, contribuyen tremendamente al desarrollo de las empresas. Entonces, para darle, me atrevería a darte este consejo, Hilda, es lo primero que tendrías que hacer es identificar al CEO de tu empresa, al que tienes que convencer. ¿Qué tipo de liderazgo tiene? Si es un tipo de liderazgo como el de antes, ¿no? En el cual Miguel Ángel Luna decía que hay coincidencias con los actuales, yo sí creo que hay características que siguen prevaleciendo. Sí creo que los ingenieros de antes y los ingenieros actuales, los que son verdaderos líderes, tienen ciertas coincidencias y ciertas prácticas que siguen aplicando, ¿no? Pero desde luego también hay que reconocer que en la vieja usanza el líder era solitario. Muchos de los líderes aplicaban a gritos su autoridad, a sombrerazos. El líder siempre tenía esa figura de ser el máster, o sea, lo que él dice el líder es lo que es. El líder lo podía todo, el líder es escuchado y jamás cuestionado, y en fin, una serie de características más, ¿no? Que hoy las podemos tildar de negativas, porque hoy hablamos de líderes que van con su equipo, de líderes que son empáticos, que yo creo que esa es una característica muy importante de cualquier líder. Aquel que aprende a escuchar, aquel que se involucra con su gente, ¿verdad? A lo mejor no a resolver los problemas de las personas, que no solo son de trabajo, sino también problemas personales que a veces tenemos que atender, pero que al menos es empático, que sabe escuchar, que sabe aprender de las cosas y que finalmente a veces participa y da su opinión para tratar de ayudar a esas personas, ¿no? Generar empatía, lo que quiere decir la palabra empatía. En fin, los nuevos también dejan a otros que tomen decisiones, escuchan, practican y ponen en acción lo que aprenden, son abiertos, dejan ser, dejan que los otros tomen decisiones. No solo son el centro de la decisión, sino dejan que otros lo hagan. Y sobre todo promueven mucho la autogestión, que no es fácil, ¿no? Lo que decía Juan Carlos. Ningún ingeniero le gusta estar llenando formas, contratos, formatos en las que tienen que definir a lo mejor la realización de una obra costosa, ¿no? Dicen, yo sé de ingeniería, pero no sé de contratos, no me pongas en eso. Sin embargo, hoy estamos ante esa situación. Entonces, aprendí que el interactuar con los millennials, como ustedes se dicen, te aporta mucho, te deja mucho, y es ahí donde vas identificando a los siguientes líderes. Pues primero hagan un diagnóstico dentro de su empresa, en compañía, a lo mejor con Paco, con Miguel, o con Arturo, o con los tres,
de qué tipo de liderazgo existe en tu CEO, ¿no? Y después tomar la decisión. En fin. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, José Manuel. Una última observación es que la mayoría de los ingenieros que desarrollan sus habilidades de comunicación y de venta suelen tener salarios el triple que el ingeniero técnico. Completamente. ¿Okay? El ingeniero que se dedica a la venta, ya sea en cualquier... Es uno de los objetivos, pero es lo que nosotros teníamos como estadísticas en la escuela de industriales, ¿no? El ingeniero que desarrollaba sus habilidades de venta, de marketing, de comunicación, al final pues triplicaba su salario. ¿Por qué? Porque conseguía esa racionalidad, transmitirla, empatizar, como ha dicho muy bien José Manuel, empatizar, porque la escucha activa de los ingenieros es increíble, tiene una capacidad de concentración tremenda. Y lo que les falta es empatizar y perder el pánico a equivocarse, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, pues un programa muy completo, llevamos 1 hora y media. No sé si queréis atender alguna cuestión más. Está Laura Pavón, está Alejandro también, está Gabriela. No sé si quieren comentar algo más, porque sí nos hemos enfocado a ingenieros, pero bueno, hay más sectores, ¿no? Claro. Aunque es cierto que son los líderes de compañías, ¿no? Les regalaría un email para que se mantengan en contacto, que es logro@sumalíderes.com. logro@sumalíderes.com. Es un medio de contacto que vamos a tener abierto desde ya. Y creo que va a ser muy interesante que podamos efectivamente llevar a la práctica. La semana pasada, me parece, hace 2 semanas, cuando mucho, estuve en un evento del MIT y una de las investigadoras, de las profesoras de MIT, Bridget Scott Atkin, decía que liderar es operacionalizar propósitos. Eso explica el éxito de los ingenieros en este ámbito, porque requiere una cierta mente organizada, pero también requiere de cualquiera que desee liderar una capacidad de ponerse en primer lugar a él como sujeto del experimento, como sujeto del cambio y como objeto del mismo cambio. Y en este sentido me traslado a otro de mis amores, que es la filosofía, ¿no? Y ahí cuando la gente iba al oráculo de Delfos y le preguntaba, oye, ¿qué va a ser del futuro? Antes de recibirlo, en la puerta decía, conócete a ti mismo. Entonces, si queremos tener propósitos, si queremos operacionalizarlos, antes tenemos que trabajar internamente, tenemos que saber cuál es el propósito de nuestras propias existencias. Y yo les invitaría a que ese trabajo específico en lo cotidiano, en el día a día y también en el ámbito de nuestras organizaciones lo estemos ejercitando, porque creo que esto es lo que le da valor en lo que estamos. Sí, Muchas gracias. Si alguien finalmente quiere añadir algo más, si no ya nos marchamos a descansar y a cenar, ¿no? Que también tenemos necesidades básicas, todos. ¿Sí? Les agradecemos, Susana, y les agradecemos a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y bueno, que estamos a sus órdenes en el correo que les dio Arturo, pues para conocernos más y para ayudarles en su proceso de crecimiento. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Igualmente a ustedes, hasta luego. Hasta luego.